Siempre es un gusto y siempre es un placer escuchar al consultor, querido compañero Artemio López. El consultor militar. Bueno, gracias por invitarme. Es un honor estar con ustedes en la provincia. Creo que efectivamente la política que va a surgir de cara al desplazamiento de esta tercera oleada neoliberal en Argentina, quizá la más nefasta de las que tengamos memoria. Después hacemos una referencia breve acerca de lo que el liberalismo y el neoliberalismo implicó en Argentina a partir de mediados de los 70. Pero me quería referir, antes que nada, a una imagen que ayer me surgió cuando Hernán hablaba del convenio colectivo. El convenio colectivo digamos, es una especie de símbolo en estas etapas, porque es a lo cual hay que aferrarse en cada uno de los gremios para poder enfrentar el aluvión neoliberal que viene claramente por el deterioro del nivel de organización de los trabajadores, el nivel salarial y obviamente por las condiciones de trabajo. Hoy la defensa del convenio colectivo es una bandera de lucha. Ha vuelto a resignificarse después de casi 13 años donde, debemos recordarlo, por decisión política del conjunto de los trabajadores organizados y el gobierno que los acompañó, nuevamente la centralidad del movimiento obrero, de las instituciones del movimiento obrero, de las convenciones colectivas, del salario mínimo, tuvieron lugar. Yo les recuerdo que veníamos también de una etapa donde todo eso había sido desconocido de manera plena por el formato neoliberal de Carlos Menem. Pero me acordaba porque ayer hubo una imagen que para mí fue muy fuerte, que fue la síntesis de la jornada de ayer en Brasil, que fue el lugar donde Lula decidió refugiarse frente al avance del proyecto neoliberal entregado. ¿Dónde fue? En el sindicato. O sea que eso expresó claramente la historia de lucha de Lula, del pueblo brasileño, pero también la historia de lucha del pueblo argentino. En momentos de ofensiva, en este caso del neoliberalismo, pero lo demostró también en otras etapas históricas, tiene en el sindicato el lugar tradicional de referencia para poder recobrar fuerzas, ganar en organización, en profundidad política e iniciar un ciclo de avance sobre lo que hoy parece una ola regional y algunos incluso la suponen planetaria, de avance de este tipo de modelos tan excluyentes. Por lo tanto, esa es la lección que queda. En esta nueva etapa, nuevamente, la centralidad de la clase trabajadora y la organización gremial vuelve a cobrar una vitalidad que quizá en los ciclos de avance, en los ciclos donde el gobierno también está en manos de los sectores populares y nacionales, uno la tiene más en segundo plano. Existe, pero no con la contundencia y la visibilidad que se observa y se va a observar cada vez más en la confrontación con el modelo neoliberal. Modelo neoliberal que es, a mi juicio, el que lleva adelante Macri, el de mayor contundencia en términos de deterioro social desde que recuperamos la democracia. Ningún proyecto neoliberal, y tuvimos varios votados y plebiscitados por un sector de la sociedad argentina, ninguno causó tanto daño en tan breve lapso como el que llevó adelante Mauricio Macri. Forma parte de una tradición que deterioró a la Argentina de manera notable, plena, y desembarcó, no podía ser de otra forma, a través de una dictadura. La última dictadura militar, quizá seguramente la más sangrienta, una de las más sangrientas de la región y de la historia argentina, sin ninguna duda. Cuando el neoliberalismo desembarca en Argentina, y con esto no quiero ir al fárrago de datos, nosotros éramos un país que éramos ejemplo a nivel regional, y yo le diría, incluso por fuera de la región, de integración social y de conquistas de todo tipo, no solo en el ámbito laboral. Para que tengamos una idea, le doy un dato muy cortito. El nivel de desempleo en ese momento en que desembarca la dictadura en Argentina era del 3%. Se sucede un ciclo de neoliberalismo
que es el que retoma Macri en el 2015, que casi sin solución de continuidad abarca el periodo 1976-2003 hasta que aparece Néstor. Porque acá está Leandro, que lo va a precisar quizás con más justeza. Salvo el periodo de Grispo, todos los gobiernos, incluido el gobierno dictatorial del 76 al 83, tuvieron como paradigma socioeconómico el modelo neoliberal con mayores o menores intensidades. Pero lo cierto es que un país de 3 puntos de desempleo en 1976, cuando asume Néstor, el neoliberalismo lo había transformado en un país de 24 puntos de desempleo. Un país de 6 puntos de pobreza, cuando asume Néstor, lo había transformado el paradigma neoliberal que hoy nos gobierna en 54 puntos de pobreza. Un país que 2% de indigentes, 2% de indigentes, cuando asume Néstor se habían transformado en casi 30, 27.6. Me acuerdo perfectamente bien, porque una de las grandes discusiones es cómo hacer frente a una sociedad donde el 30% pasaba hambre. Eso fue el neoliberalismo en acción en Argentina, no nos la tienen que contar. Nosotros sabemos muy bien cuáles son los efectos sociales de este modelo, que obviamente para el conjunto de los sectores populares no debe haber otro experimento de mayor agresividad y mayor contundencia en el deterioro que provoca que el que encarna hoy el presidente Mauricio Macri. Por eso, frente a estos modelos, la única opción es resistir y buscar alternativas. No hay ningún punto de negociación con estos modelos porque ellos van por el plexo de las conquistas sociales, por el plexo de los sujetos sociales que pone activo el movimiento popular democrático. Por lo tanto, cualquier instancia de negociación implica para el campo popular claramente una instancia de traición. Eso lo plantearon todos los grandes liderazgos a nivel nacional. No hay contacto ninguno posible con el proyecto que hoy encarna Mauricio Macri. Por eso, que como hoy está tan en boga el tema de cómo confrontar, y todos concluyen que para confrontar con el modelo neoliberal, cosa que yo estoy de acuerdo que encarna Macri, hay que hacerlo en términos de unidad, la unidad del campo popular lo más amplia y profunda. Hay que recordar también que la construcción de unidad en Argentina también tiene su historia y efectivamente puede ser problematizada o puede ser puesta en discusión, no para negarla, sino para observar qué tipo de unidad se requiere en cada momento histórico. Nosotros tenemos, aparte del peronismo fundacional de Perón y Eva Perón, que tuvo claro que un sector de la sociedad lo respaldaba y otro sector de la sociedad estaba adversándolo, porque yo les quiero comentar, no es la primera vez que un proyecto conservador tiene apoyo popular, porque Perón y Evita llenaron plazas y la revolución fusiladora también llenó plazas. Tuvieron soporte popular, lo que nadie en su momento, Perón y Eva Perón, y a posteriori los grandes liderazgos populares, confundieron el apoyo eventual de un sector de la ciudadanía a un proyecto conservador con el tomar retazo del proyecto conservador para, de alguna manera, recuperar también apoyo ciudadano. De ninguna forma. Nosotros tenemos, para discutir el tipo de unidad actual, 3 referencias históricas cercanas o relativamente cercanas que debemos, a mi juicio, considerar como centrales. La primera, a mediados de los 70, la planteó un gran teórico del peronismo, que como todo gran teórico nacional y popular está olvidado, está corrido de la discusión, fue ninguneado y ocultado sistemáticamente, que se llamó John William Cook. Fue un... Sí, porque se lo merece. Y con respecto al tipo de unidad, Cook también... No, Cook era lo que era, un militante político, un revolucionario, involucrado en toda la lucha de su época. Si se hubiera dedicado a la teoría política hubiera sido otra cosa. Hay más teoría política en los breves escritos de Cook que en toda la teoría de Laclau, por ejemplo. Pero de todas maneras Cook fue lo que fue. Pero con respecto a la unidad, él señalaba, existe un mito, que es creer que uno es electoralmente eficaz si vacía programática e ideológicamente el espacio en función de aunar elementos heterogéneos. Dice, eso no da ningún resultado.
No da resultado político, no da resultado programático, porque la condición de la unidad es vaciar de programa y vaciar de política el espacio, pero tampoco da resultado electoral. Si se comporta así, en ese momento hablaba del peronismo de los 60, nosotros nos encaminamos a perder también el soporte electoral que nos acompaña. La segunda gran indicación de unidad, y ya más cerquita nuestro, en esa misma dirección que abrió Cook, fue la de Néstor Kirchner en el Congreso Unificado de la CGT en el año 2008. Había renovado mandato su Moyano en camionero, me acuerdo. Se hizo un congreso de la CGT y también en ese momento estaba ya en los albores del conflicto con los sectores agroexportadores, el núcleo en realidad agromediático, porque eso fue el núcleo de poder que se enfrentó en el año 2008-2009. Él planteó, por supuesto, frente a la discusión sobre la unidad, por supuesto, la unidad lo más amplia, diversa y extendida posible. ¿Quién puede negar la necesidad de la unidad? Aquellos que nieguen la unidad en estas condiciones tan críticas para el movimiento nacional contribuyen muy poco para el desarrollo del proyecto. Pero, señalaba, unidad para profundizar, unidad para bajar banderas, no. Eso fue una segunda gran indicación acerca de los criterios de construcción de unidad en épocas de crisis. Y era claramente una época de crisis, la coyuntura 2008-2009. Bueno, está Amado, me va a relevar a mí de mayores comentarios acerca de lo que impactaba en términos socioeconómicos y lo que implicó la reacción del poderoso agente que se enfrentó al gobierno nacional y popular, concentrado en el sujeto agromediático. En épocas de crisis, unidad muy amplia, pero no para retroceder en el programa, no para quitarle profundidad a las transformaciones. Y la tercera gran indicación, y con esto yo quiero, por lo menos esta parte de la charla, concluir, la dio Cristina Kirchner en el 2017, cuando, en nombre del Partido Justicialista, se quiso poner en duda la capacidad de liderazgo y el proyecto que encarnaba Cristina Kirchner y se la quiso someter a una prueba que a mi juicio estaba ordenada de meritarla como líder y al mismo tiempo cuestionar el proyecto nacional popular que encarnó Néstor y profundizó Cristina a partir del 2007, que fue en las elecciones de provincia de Buenos Aires, cuando desde los medios dominantes, buena parte del apoyo oficialista, se quiso poner al Partido Justicialista en situación de discutir el liderazgo de Cristina bajo la percepción de que en realidad los liderazgos eran equivalentes y que había llegado la hora de definirlo no por volumen político y por representación popular, sino a través de una elección PASO que a mi juicio estaba desvirtuada. Porque la PASO fue pensada para resolver el dilema entre candidatos que, compartiendo de manera homogénea un proyecto de país, se presentan con matices heterogéneos en sí mismos. Compartimos el modelo de país, pero tenemos conducciones, formas de pensar la política, de involucrarnos en la construcción diferentes, con modelos de país similares y dirigentes heterogéneos. Las PASO efectivamente cumplen una función. Ahora, las PASO no fueron pensadas para dirimir proyectos de país distintos. Y lo que estaba en discusión ahí es qué tipo de país se quería construir a partir del 2017 en adelante. ¿Qué tipo de oposición se quería construir a partir del 2017 en adelante? ¿Qué hizo Cristina? También señaló cuáles son las condiciones de la unidad. Preservó la dimensión de proyecto nacional y popular por sobre el signo PJ, que es muy caro a la tradición de todos nosotros, porque no es enfrentar cualquier signo para la tradición del movimiento popular, confrontar en elecciones con nada menos con el símbolo del partido que llevó adelante las grandes transformaciones en el siglo XX. Sin embargo, Cristina no lo dudó, fiel a la consigna de Cook, fiel a la consigna de Néstor y también fiel a la consigna de Perón, que decía que al PJ había que sacarlo a pasear una semana antes de las elecciones y una semana después guardarlo, mostrando que claramente no era lo importante la sigla política, sino la preservación del proyecto. Y Cristina fundó Unidad Ciudadana,
le ganó al PJ, multiplicó por 7 los votos que obtuvo en el principal distrito del país y luego sí resituó la discusión al interior del peronismo. ¿Lo vieron? Se volvió a definir una y otra vez como participante del peronismo, ella misma como sujeto político constituido por el peronismo, pero una vez que dejó en claro que las condiciones de unidad parten siempre de la priorización del proyecto por sobre las siglas políticas, aunque estas siglas sean tan sentidas para una parte importante de la ciudadanía como es la sigla PJ. Por lo tanto, con estas indicaciones históricas, desde las más contemporáneas en Unidad Ciudadana hasta las que señalaba Cook, más allá de las discusiones que merezca cada coyuntura, los límites de cada estrategia y obviamente los errores que se pueden haber cometido en el 60, en el 2008 y en el 2017 en el despliegue de estos criterios de unidad, nos queda claro que unidad a cualquier precio no. No porque políticamente va a ser insatisfactorio. No porque ideológicamente nos va a vaciar de contenido y eso va a generar una situación de mucho escepticismo en el conjunto de la dirigencia y la ciudadanía, que no va a tener referencia. Y la más importante, ya que si no es por virtud, es por necesidad. No porque electoralmente nos va a ir mal. Cuando nosotros asumimos un proyecto que no es el nacional popular que encarnó Perón y Eva Perón y continuó Néstor y Cristina, y quisimos mimetizarnos y transformarnos en otra cosa, en pos de lo que marcaba la ciudadanía, bueno, en mi caso, las encuestas, todo en función de darle cabida a sectores que pensaban diferente, proyectos de país diversos, nos fue mal. En el 2013, cuando tomamos la agenda de Massa en provincia de Buenos Aires, y dijimos que había que hacer lo que Massa decía había que hacer, bajar la edad de imputabilidad, no me acuerdo, en esos momentos había 2 o 3 temas en danza, y los candidatos propios repitieron eso. Massa ganó por 6 puntos La Paz y en la general sacó 12, perdió el Frente para la Victoria de manera contundente. Lo mismo pasó en el 2015, cuando de las 3 rondas, una parte de la campaña electoral, los candidatos, y en particular el candidato, se dedicó a replicar la agenda neoliberal, a perseguir de atrás a las propuestas de Macri, ir con los mismos asesores que pensaban lo mismo que pensaba el candidato que hoy es presidente de la Argentina, se perdieron las elecciones. Porque el Frente para la Victoria, como toda fuerza popular democrática, puede hacer muchas cosas, menos renunciar a su propia identidad, opacarla, silenciarla, desplazarla. Y eso en términos electorales implica derrota. Y silenciar, opacar, correr, poner en sordina la propia identidad, lo cual es un error, no solo implica coquetear con el proyecto político y de país del adversario, a mi juicio el enemigo, sino también estigmatizar con los mismos valores del enemigo a los dirigentes propios, a los compañeros que construyen día a día un futuro para el conjunto de la ciudadanía. Asumir como propio los valores del enemigo es parte del malentendido que nos va a conducir a recrear un tipo de unidad que nos va a plantar de nuevo frente a una derrota electoral. Y yo creo que si hay algo que todos estamos de acuerdo es que nosotros tenemos que volver a ser gobierno. El kirchnerismo, el peronismo, el movimiento popular democrático ampliado, con otra forma, con otro proyecto, con otra visión de país, tiene que volver a tomar en sus manos el destino de la nación, porque en manos del neoliberalismo sobran la mitad de los compatriotas. Y sobran la mitad de los compatriotas, lo hayan votado o no lo hayan votado a Macri. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de construcción también por aquellos que votaron a Macri y están siendo sometidos a la misma violencia de quienes lo adversaron. Por eso, en conjunto, vuelvo y cierro con esto, con la consigna de Néstor. Unidad, sí, pero para bajar bandera, no. Gracias.